Primera carta de Pedro, capítulo 5. Para aquellas personas que nos visitan, nosotros tenemos ya, yo diría que más de un año, estudiando con ciertas interrupciones esta carta, y ya nos estamos acercando al fin. Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pocas cosas pueden ser más demandantes que asumir el liderazgo de un grupo de personas en medio de una situación calamitosa o dificultosa. Cuando vienen los problemas y las dificultades, los líderes están llamados a colocarse en la línea de fuego, en el frente de batalla, de tal manera que puedan guiar a los que le siguen a través del fuego de la prueba. Esa parece ser la razón por la que el apóstol Pedro introduce una exhortación a los pastores en esta sección de la carta, inmediatamente después de abordar el tema del sufrimiento de los cristianos por causa de su identificación con Cristo. Pero esta sección de la carta, aunque va dirigida especialmente a los pastores, tiene mucho que enseñar a todos los miembros de la iglesia. En medio de la difícil situación que estos hermanos estaban atravesando, los pastores debían continuar haciendo su labor y los hermanos debían seguir recibiendo con mansedumbre y un espíritu enseñable el beneficio de esa labor pastoral. Así que ningún miembro de la iglesia debe acercarse a esta porción de Primera de Pedro presuponiendo que no tiene nada que decir al resto de la congregación. Este es uno de los pasajes clave del Nuevo Testamento en lo que respecta al oficio pastoral. Y ningún miembro de la iglesia debe darse el lujo de desconocer las enseñanzas de este texto. Veamos entonces, en primer lugar, ¿quiénes son los recipientes de esta exhortación que nosotros encontramos en los versículos 1 al 4 del capítulo 5? Dice en el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. La exhortación va dirigida expresamente a los ancianos. Pero es obvio que Pedro no se refiere aquí a las personas de más edad en la congregación, sino más bien a todos aquellos que han sido llamados por Dios a ejercer el liderazgo de la iglesia. De ahí la exhortación que Pedro le da más adelante a estos ancianos en el versículo 2, apacentad la grey de Dios, pastoread la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y luego en el versículo 4 les dice, en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es obvio, hermanos, que Pedro no se está refiriendo aquí a los hermanos mayores de la iglesia, sino más bien a sus líderes. El término anciano pasó de una forma muy natural del mundo judío al mundo de la iglesia. Entre los judíos, y lo mismo también ocurría entre los griegos y entre los romanos, se presuponía que los líderes de una comunidad debían ser personas maduras, debían ser personas con experiencia, con sabiduría. De ahí que muy al principio de la historia de Israel, el término anciano comenzó a ser usado para señalar a los líderes del pueblo. Por ejemplo, cuando Dios comisiona a Moisés para ser el libertador de Israel, dice en Éxodo capítulo 3, versículo 16, que el Señor lo manda a hablar directamente con los ancianos. Ve y reúne a los ancianos de Israel.
y diles lo que yo te he dicho. Estos hombres eran reconocidos por su madurez y sabiduría, y por lo tanto eran los líderes naturales del pueblo. Muchos años después, cuando comenzaron a desarrollarse comunidades judías fuera del territorio de Israel, nacen las sinagogas, donde Dios era adorado, donde la ley de Dios era enseñada al pueblo. Y en esas sinagogas el liderazgo recaía precisamente sobre los ancianos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que los ancianos de Israel continuaban poseyendo una amplia autoridad sobre el pueblo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículo 2, los fariseos cuestionaron a Cristo porque sus discípulos no guardaban la tradición de los ancianos. Estas personas tenían autoridad. Y en Mateo capítulo 16, versículo 21, vemos que los ancianos formaron parte de ese grupo de autoridades judías que tramaron la muerte del Señor. Así que en una forma muy natural, la iglesia comenzó a usar el término ancianos para designar a sus líderes. Y en ese sentido, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que el término anciano es intercambiado por el de pastor o el de obispo. Para aquellas personas que nos visitan, es importante que entiendan que un anciano de la iglesia es lo mismo que un pastor de la iglesia, es lo mismo que un obispo en la iglesia. El obispo no es un líder de mayor jerarquía, es el pastor de la congregación. Noten, por ejemplo, cómo en el versículo 1, Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Y qué les dice estos ancianos? Versículo 2, apacentad la grey de Dios. Como veremos más adelante, esta palabra significa pastorear. Pastoread la grey de Dios. Y luego dice, cuidando de ella. Y este es un término griego difícil de traducir, porque si lo traducimos, si lo transliteramos, el término sería obispando a la iglesia. Es la palabra griega episcopontes, de la palabra episcopo, de donde viene nuestra palabra obispo, y que significa supervisar. Así que los ancianos de la iglesia deben pastorear la iglesia, deben obispar la iglesia, deben supervisar la iglesia. Por eso Pedro más adelante dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ellos son ancianos, pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese intercambio de palabras, nosotros la vemos en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 17, dice que el apóstol Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y dirigiéndose a estos ancianos, Pablo le dice en el versículo 28, mirad bien por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor. Eran ancianos, eran pastores, eran obispos. Ahora, noten algo importante en nuestro texto en 1 de Pedro 5. Pedro no se dirige aquí al anciano de la iglesia en singular, sino a los ancianos en plural. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y esto es algo que el Nuevo Testamento, resalta una y otra vez. La iglesia de Cristo debe ser gobernada por una pluralidad de líderes, una pluralidad de ancianos. Por ejemplo, en el texto que leímos o que citamos en Hechos capítulo 20, versículo 17, dice que Pablo llamó a los ancianos de la iglesia en Éfeso. En Hechos capítulo 14, versículo 23, Lucas nos dice que en su segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia. Cada iglesia tenía sus ancianos. ¿Cómo comienza Pablo su carta a los filipenses? Pablo, apóstol de Jesucristo, a los fieles en Cristo Jesús que están en Filipos con sus obispos y diáconos. Así como deben haber varios diáconos en la iglesia, deben haber varios pastores.
Lo ideal es que cada iglesia tenga una pluralidad de líderes piadosos, sin que eso anule el hecho de que no todos los pastores poseen la misma experiencia. Si en un consejo de pastores entra un pastor nuevo, indudablemente ese pastor debe entender que aunque él posee la misma autoridad, es tan pastor como los otros, él no tiene la misma experiencia. Eso es una realidad. Y no todos los pastores poseen la misma fortaleza en las mismas áreas. No todos tienen la misma calidad del don. Por eso, mis amados hermanos, es importante entender que pluralidad no significa división de labores a partes iguales. ¿Hay alguna persona que tiene ese concepto? Bueno, si todos son pastores, ¿se deberían dividir la labor a partes iguales? No. Pluralidad no significa eso. Significa que todos deben funcionar conforme a la medida del don que el Señor repartió a cada uno. Todos los pastores funcionando bajo el liderazgo de los otros pastores. Así que hay una pluralidad de líderes, pero cada uno funcionando conforme al don que el Señor repartió a cada uno. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice el apóstol Pablo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, principalmente, los que trabajan en predicar y enseñar. En el contexto de esa pluralidad de líderes, todo pastor debe tener el don de enseñanza. Un hombre que no tenga el don de enseñanza no puede ser pastor. Pero Pablo está reconociendo allí que no todos tienen la misma medida del don. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Si en una iglesia local hay un solo hombre llamado por Dios, ese hombre no tiene otra alternativa que hacer él solo la obra de Dios, esperando hasta que el Señor le provea a otros hombres. Pero ese hombre allí debe orar al Señor, que Dios provea más pastores. Y aún debe ocuparse en preparar a otros, para que por otras personas que por su carácter y por sus dones pudieran llegar a ser pastores en el día de mañana. Algunas personas nos cuestionan: pastores, con tanto trabajo que ustedes tienen en la iglesia, ¿cómo es que aparte de eso tienen una academia ministerial? Hermanos, es que si nosotros no tenemos una academia ministerial y no estamos equipando a otros hombres, en el día de mañana, ¿qué va a pasar aquí? Que la membresía seguirá aumentando si la gracia de Dios sigue operando. Seguiremos siendo los mismos pastores y tendremos menos alternativa y menos oportunidad para servir eficazmente a la iglesia. Por otro lado, hermanos, ¿qué va a pasar cuando todos nosotros comencemos a partir a la presencia del Señor? Nosotros tenemos que dejar un relevo. Para mí una de las iglesias que me llaman más la atención en ese sentido es la iglesia de Spurgeon. Esa iglesia se fundó en el 1600, mediado del 1600. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Todavía esta iglesia en Londres sigue predicando fielmente la palabra de Dios. Más de 400 años después. Nosotros no podemos pensar únicamente en mañana, tenemos que pensar en pasado mañana. He ahí entonces, ¿quiénes son los recipientes de esta exhortación? Los ancianos o líderes de la iglesia. Pero debemos notar también en este pasaje la forma como Pedro se designa a sí mismo al hacer la exhortación. Noten una vez más el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Lo primero que nosotros vemos aquí es que el apóstol Pedro se coloca a la par junto con estos pastores. Él pudo haber apelado a su oficio apostólico, pero no lo hizo. En vez de asumir la postura del superior que dirige una exhortación a personas que están en una posición inferior, más bien se coloca junto a ellos en el mismo nivel de autoridad. Yo también soy pastor igual que ustedes. Yo conozco desde dentro los retos y dificultades de este oficio. Y es desde esa posición que les dirijo estas palabras de exhortación en este tiempo de dificultad. Y hermanos, eso nos dice algo del corazón del apóstol Pedro. Pedro no le tenía miedo a los títulos.
En primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, él se identifica a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. Pero aquí en el capítulo 5, versículo 1, cuando va a exhortar a estos pastores, se identifica simple y llanamente como un pastor. Hermano, cuidado, sobre todo aquellos que tienen posiciones de autoridad, porque los títulos fácilmente se suben a la cabeza. Los títulos fácilmente se suben a la cabeza. Yo soy apóstol, pero también soy pastor. Y es como pastor que los exhorto. Por otro lado, Pedro se identifica también como testigo de los padecimientos de Cristo. Un testigo es aquel que da testimonio de la veracidad de un hecho presencial. Y tanto Pedro como los demás apóstoles fueron testigos de Cristo en ese sentido. Ellos no contaron una historia de segunda mano, sino lo que vivieron al lado del Señor por más de 3 años. Ellos fueron testigos de su ministerio, ellos fueron testigos de sus padecimientos, ellos fueron testigos de su muerte en la cruz, fueron testigos de su resurrección y fueron testigos de su ascensión. ¿Y saben qué, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana? Como testigos, estos hombres son confiables a toda prueba. Como testigos que vivieron una historia, ellos son confiables a toda prueba. Los datos históricos del Nuevo Testamento, que pueden ser fácilmente comprobados, y eso es algo que la mayoría de los libros religiosos no tiene, no pasan la prueba histórica. Todos esos evangelios gnósticos que hoy están de moda, no dan datos históricos, y como no dan datos históricos no pueden ser verificados. Pero el Nuevo Testamento está plagado de datos históricos, datos que han sido verificados 100%. Los datos históricos del Nuevo Testamento revelan a un grupo de autores extremadamente cuidadosos, extremadamente puntillosos en el manejo de la historia. Son testigos confiables. Mis amados hermanos, la precisión histórica del Nuevo Testamento está fuera de toda duda, que no le quepa la menor duda. Por otra parte, estos hombres resaltan en sus cartas la integridad y la veracidad como 2 virtudes esenciales que deben caracterizar a todo cristiano. Estos hombres apreciaban la integridad, estos hombres apreciaban la veracidad, pero lo que es aún más crucial, porque alguien puede decir, yo soy un hombre íntegro, pero a la hora del none busca una alternativa para salirse con la suya. En el caso de estos hombres, lo que es todavía más crucial, todos ellos, con excepción del apóstol Juan, literalmente dieron sus vidas por la verdad que proclamaban. Ellos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías, no por lo que les contaron acerca de Cristo, sino por lo que vivieron al lado de Cristo, porque ellos vieron sus milagros, porque ellos vieron su muerte, porque ellos vieron su resurrección, porque ellos vieron su ascensión. Ellos son testigos oculares de la historia evangélica. Y esa es precisamente la credencial que Pedro presenta aquí. A mí no me lo contaron, yo lo viví. Yo soy testigo. Ahora, noten algo crucial en este punto. Pedro pudo haberse presentado para darse pompa. Yo fui testigo de los milagros del Señor. Yo estaba ahí cuando el Señor Jesucristo sanó a ese paralítico que descendieron del techo. Yo estaba ahí. Más aún, yo estaba ahí con Juan y Santiago cuando Cristo subió al monte. Y aparecieron Moisés y Elías, y Cristo se transfiguró delante de nosotros. Yo estaba ahí, yo soy testigo ocular de eso. Pero no. En vez de eso menciona los padecimientos de Cristo.
yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Y yo creo que en esto hay una doble intención. Por un lado, recalcar a estos hermanos lo que él ya les había dicho en el capítulo 4, versículo 13, que al sufrir como cristianos, ellos estaban transitando por el mismo camino que el Señor transitó. ¿Qué dice en el capítulo 4, versículo 12? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pero por el otro lado, Pedro mismo se está identificando con ellos en sus sufrimientos. Es como si él dijera, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo, pero no solo en el sentido de que yo presencié lo que él tuvo que sufrir, sino que yo también he tenido que pagar mi cuota de sufrimiento por causa de mi identificación con el Señor. La palabra testigo en griego es martus, de donde viene la palabra mártir, de donde viene la palabra martirio. ¿Saben por qué se le llama mártires a los mártires? Porque eran personas que daban testimonio del Señor y estuvieron dispuestos a pagar con su vida el testimonio que daban con su boca. Y Pedro sabía probablemente que unos meses más tarde, él mismo iba a dar su vida crucificado boca abajo. ¿Y cómo lo sabía? O porque en Juan capítulo 21, el Señor le dijo, cuando tú eras joven, tú ibas donde querías, pero cuando ya seas viejo, alguien te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres y extenderá tus manos. Y dice Juan, esto dijo dando a entender la muerte que Pedro iba a morir. De allí la famosa novela, pero ya es una novela, Quo Vadis. Los más mayorcitos recordarán esa novela, donde el autor dice que Pedro, cuando comienza la persecución de Nerón, sale huyendo de Roma. Y dice que en el camino, dice la leyenda, se encuentra a Cristo que viene caminando hacia Roma. Y Pedro le pregunta, Señor, Quo Vadis, ¿a dónde vas? Y dice que Cristo le dijo a este hombre, a Roma, a ser crucificado otra vez. Y dice la leyenda que Pedro entendió el mensaje, regresó a Roma otra vez y allí fue crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, él pidió que no se le crucificara como se crucifica a todo el mundo, sino con la cabeza boca abajo, porque él no era digno de morir la misma muerte que el Señor. Este hombre dio testimonio de su fe, fue testigo de los padecimientos de Cristo, pero no simplemente de boca, él estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor. Y es como si estuviera diciendo a estos pastores, hermanos míos, ancianos pastores, yo conozco las dificultades por las que ustedes están atravesando, pero aún así, apacienten la grey de Dios. Ustedes tienen una labor que hacer y deben hacerla con fidelidad a pesar de las dificultades. Y amados hermanos, esto es una lección para todos nosotros, creyentes de todo tipo, pastores y no pastores. Mis hermanos, para nadie será fácil hacer la obra de Dios en un mundo caído que aborrece a Dios. Para nadie será fácil. Por eso Wesley, cuando enviaba a sus hermanos a predicar, cuando regresaban le preguntaba, ¿le tiraron piedra? No. ¿Se convirtieron? No. ¿Y entonces qué fue lo que ustedes predicaron? Un poco exagerado, pero da la idea. Da la idea. Hermanos, ese es nuestro llamado. Alguien decía que cuando Pablo llegaba a una ciudad, Pablo no preguntaba cómo eran los hoteles, él preguntaba, ¿y cómo son las cárceles aquí? ¿Cómo son las cárceles? Porque de una manera u otra él sabía que tenía un gran riesgo de parar en una de ellas. Todos tenemos que pagar un precio por la obra de Dios, no solamente los pastores, los cristianos, cada uno según el don y las oportunidades que el Señor le confiera. Pero esa no es toda la historia, gracias a Dios. Al final del versículo 1, Pedro se describe también como participante de la gloria que será revelada. Participante de la gloria que será revelada. El que participa de los sufrimientos de Cristo, participará también de su gloria. Esa es la idea que aparece en el versículo 13 del capítulo 4, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Mis amados hermanos, el camino transitado por Cristo pasa por la cruz, pero termina en la gloria. Pasa por la cruz, pero termina en la gloria. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Así como ningún cristiano podrá evadir totalmente las dificultades de vivir como cristiano en este mundo maldito por el pecado, en este mundo dañado por el pecado, en este mundo bizarro por el pecado. Para los que no saben, bizarro es lo que funciona al revés. Así también todo cristiano puede estar completamente seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18. Hablando precisamente acerca de las dificultades que tendrían que enfrentar sus discípulos por causa de su identificación con Él, dice el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 32, a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es por eso, mis amados hermanos, que en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, hablando de quienes van a poblar el infierno, se da una lista de pecados. ¿Y saben cuál es el primer pecado que se menciona allí? La cobardía. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A cualquiera que me confesare delante de los hombres, no importa el precio que tenga que pagar, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero aquel que me niegue delante de los hombres, aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también le negaré. Mi hermano, no importa las dificultades que nosotros tengamos que pagar aquí por el hecho de ser cristianos. No, lo único que importa es que en aquel día lo único que valdrá la pena es haberse identificado con el Señor. Haberse identificado con el Señor. Hemos visto entonces los recipientes de esta exhortación, los ancianos. Hemos visto cómo Pedro se designa a sí mismo al hacer la exhortación. Veamos en tercer lugar el contenido de la exhortación. El contenido de la exhortación. Y hay dos cosas básicas que Pedro dice en nuestro texto a los ancianos, a los pastores. Por un lado los exhorta al cumplimiento de su deber y por el otro les advierte de la motivación que debe gobernarlos en el ejercicio de ese deber. El deber de los pastores, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Pedro se refiere aquí a la iglesia como la grey de Dios, el rebaño de Dios. Y de ese modo nos enseña dos cosas cruciales acerca de la iglesia. En primer lugar, que la iglesia es posesión exclusiva de Dios. No es la iglesia de los pastores, ni siquiera es la iglesia de los miembros. No, los miembros juntos le pertenecen a Dios. Forman la iglesia que es posesión de Dios, porque Él la compró con un alto precio, la sangre preciosa de Cristo. Y eso debe poner en nosotros un gran peso, en los pastores, al cuidar de la iglesia, al cuidar del rebaño. Eso nos dice que no solamente debemos hacerlo con diligencia, con responsabilidad, sino también bajo los parámetros de Dios, que es el dueño legítimo de la iglesia. Hermanos, nosotros los pastores no tenemos derecho a ponernos a inventar con la iglesia. Y muchas veces los cristianos presionan a los pastores para que se pongan a inventar. Porque nosotros los cristianos muchas veces parecemos como atenienses. ¿Recuerdan ustedes lo que Lucas dice de los atenienses en Hechos capítulo 17? Dice que solo se complacían cuando oían algo nuevo. Ay, pero es el mismo culto.
los mismos elementos, sí, los mismos elementos que Cristo como cabeza de la iglesia ha dicho en su palabra que nosotros debemos hacer en el culto de adoración. Debemos cantar, debemos orar, debemos leer la palabra, debemos predicar la palabra, debemos ofrendar. ¿Qué más vamos a hacer? Ya hay que ponerse a inventar. Ya hay que ponerse a inventar. Porque Cristo, la cabeza de la iglesia, el dueño legítimo de la iglesia, no ha dicho nada más. La iglesia no es de los pastores. Hermanos, nosotros no podemos ponernos a inventar aquí. ¿Qué le dice Pablo a los ancianos de Éfeso? En Hechos 20:28, el texto que citamos. Mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Mucho cuidado, pastores. Es la iglesia del Señor. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15? Esto te escribo, Timoteo, aunque yo tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, no te pongas a inventar con la iglesia. La iglesia no es tu casa, Timoteo. La iglesia no es la casa de los hermanos, la iglesia es la casa de Dios. ¿A ti te gustaría que alguien vaya a tu casa y comience a cambiar los muebles de sitio? Y los cuadros del lugar. No te gustaría porque esa es tu casa. Bueno, la iglesia es la casa de Dios. Pero por el otro lado, esa expresión, la grey de Dios, el rebaño de Dios, nos recuerda, mis amados hermanos, la necesidad que tenemos los creyentes de ser guiados y pastoreados. La iglesia no es un conjunto de lobos, no es un conjunto de tigres. La iglesia no es una jauría, es un rebaño de ovejas. Y la oveja es un animal débil, indefenso, corto de vista, necesitado del cuidado de un pastor. Una oveja que se extravía del rebaño puede morirse de hambre, o de sed, o de frío, o ser devorada por los lobos. Por eso, hermanos, es que en la Escritura la imagen de un rebaño sin pastor se presenta como un cuadro patético. ¿Recuerdan ustedes en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 36, que dice que Cristo, viendo la multitud, sintió compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor? Y el texto dice literalmente que a Cristo se le removieron las entrañas. Y yo estoy seguro que al Señor Jesucristo se le revolvieron las entrañas porque había gente pobre, porque eran enfermas que venían a buscar sanidad. Todo eso es real. Pero hermanos, lo que el texto revela es que el corazón de Cristo se conmovió porque eran como ovejas que no tenían pastor. Estaban desamparadas y dispersas. La iglesia es un rebaño y el Señor es su pastor. Pero una de las provisiones del pastor a su rebaño son pastores humanos que velen por el bienestar espiritual de las ovejas. Hay personas que en una forma errónea dicen, yo no sigo hombres. Y eso es verdad, hermanos. Nosotros no seguimos hombres. Nosotros seguimos a Cristo. Pero Cristo ha dado hombres y los ha investido de autoridad para pastorear y guiar la iglesia. Entonces, cuidado, porque esa expresión yo no sigo hombre es una media verdad. Y una media verdad, dicha como si fuera toda la verdad, es una mentira. Una media verdad, dicha como si fuera toda la verdad, es una mentira. Dios ha dado hombres. De ahí la exhortación de Pedro en el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué deben hacer los pastores? Bueno, en primer lugar, apacentar el rebaño. Y esa palabra apacentar significa pastorear. Así como los pastores, es decir, los pastores del campo, los pastores literales, protegen, guían, alimentan al rebaño,
Así también los líderes de la iglesia deben proteger, guiar, alimentar al pueblo de Dios. Y yo no dudo que cuando Pedro escribió esta exhortación, recordó él mismo lo que Cristo le dijo en Juan capítulo 21. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta a mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo, apacienta a mis ovejas. Apacienta a mis ovejas. Por otra parte, los pastores están llamados a cuidar del rebaño, cuidando de ella. Y como ya decía anteriormente, esa expresión que Reina Valera traduce con la frase cuidando de ella es una sola palabra griega que significa supervisando a la iglesia. Cuidar el rebaño velando por su condición. Ahora bien, hermanos, ¿cómo se supone que han de hacer eso los pastores? Sobre todo cuando tienen que cuidar una iglesia grande. Créanme, hermanos, que eso es algo que para nosotros es un dolor de cabeza. ¿Cómo pastorear un rebaño tan grande en una forma efectiva? Yo creo que la clave está en la palabra apacentar. Apacentar. Una de las tareas principales del pastor es la de mantener a las ovejas bien alimentadas. Ellos deben guiarlas a los mejores pastos, deben guiarlas a las aguas más limpias. En el caso de las ovejas de Cristo, ese alimento espiritual no es otro que el de la palabra de Dios. Por lo tanto, el llamado principal, no el único, pero el llamado principal de los pastores es enseñar al pueblo de Dios la palabra de Dios, tanto a nivel público como a nivel privado. Yo sé que esta iglesia ha sido ampliamente instruida acerca de esta labor pastoral, por lo que no voy a detenerme mucho en esto hoy, pero déjenme citar brevemente algunos textos. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes en Hechos capítulo 6 cuando hubo un problema porque las viudas de los griegos comenzaron a quejarse de que estaban siendo mal atendidas? ¿Qué hicieron los apóstoles? Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para atender a las mesas. Busquen 7 varones que atiendan ellos ese oficio y nosotros persistiremos en la oración y la predicación de la palabra. Ese es un ministerio primordial. Los pastores no podemos permitir que nada nos desvíe de ese ministerio primordial. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 6, Pablo dice, Timoteo, en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué debes hacer tú? Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Y si no lo enseñas, será un mal ministro. Ay, pero él es tan buena gente, mira, él siempre pasa por mi casa y se toma un cafecito conmigo. Todo eso está muy bien. Ahora, lo que va a hacer de Timoteo un buen ministro es enseñar fielmente la palabra de Dios. Primera Timoteo 4:11, Timoteo, esto manda y enseña. Primera Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y más adelante Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en esas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primera Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2, Timoteo, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. ¿Y qué sucede cuando los pastores se ocupan fielmente en enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios? Que no solo suplen las necesidades espirituales de las ovejas que están a su cuidado, sino que al mismo tiempo, escuchen esto con atención, al mismo tiempo están capacitando a otros en la iglesia para que ellos a su vez se ocupen en la obra del ministerio. Efesios capítulo 4. Efesios
capítulo 4. Hermanos, es obvio que los pastores no pueden hacerlo todo. Y precisamente por eso Dios en su sabiduría no diseñó la iglesia para que los pastores lo hagan todo. ¿Qué dice en Efesios capítulo 4, versículo 11? Y Él mismo constituyó, hablando de Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, esos pusieron el fundamento de la iglesia, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es la función principal de estos hombres? A fin de perfeccionar a los santos. Y la idea es equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los pastores enseñan, equipan a los santos, ellos hacen la obra del ministerio. Y noten lo que dice el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Dónde comienza esto? Con los pastores y maestros. Así que esta perspectiva de la iglesia de Cristo, como un rebaño de ovejas, conducida por pastores, por un lado llama a los pastores a dedicarse fielmente al cuidado de esas ovejas, a proveerles el alimento, a proveerles la dirección que sus almas necesitan. Pero, mis amados hermanos, esto también llama a las ovejas a desarrollar una relación de confianza y cercanía con esos pastores. Yo siempre he dicho que para que esta dinámica sea posible, se necesitan pastores que se dediquen a pastorear, se necesitan ovejas que se dejen pastorear. Las dos cosas tienen que estar allí. Y ahí la exhortación de Pablo en 1 Tesalónica capítulo 5. 1 Tesalónica capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermanos míos, hermanos amados, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, no debe haber recelo ni desconfianza entre los líderes y la congregación, sino una relación de apertura y amor. La figura de un rebaño no nos habla de un montón de ovejas caminando cada una independientemente por su propio camino, buscando el alimento que más le guste, a la hora que le guste. No, mis hermanos, habla de un grupo de ovejas que posee cohesión entre ellas y una relación cercana con un liderazgo en particular. Por eso me llamó mucho la atención como Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Que está entre vosotros. Y en el versículo 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Y saben cuál es la palabra allí literalmente? No como teniendo señorío sobre la parte de la heredad que a ustedes les tocó. Hermanos, Dios providencialmente, en su providencia, guía a las personas de ciertas maneras para venir a formar parte de una iglesia local. La Biblia no reconoce cristianos libres.
¿A qué iglesia tú perteneces? A la iglesia universal. No, 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 no. Los cristianos no pueden pertenecer a la iglesia universal. Tienen que pertenecer a un rebaño en particular, con hermanos particulares, con un liderazgo particular. Por eso Pedro puede decir a los ancianos, apacentad esa parte de la que a ustedes les tocó. Cada miembro debe tener su iglesia, cada iglesia debe tener sus pastores. Pero Pedro no se limita a desglosar el deber de los pastores, sino que también les advierte de la motivación que debe gobernarlos en el ejercicio de su deber. Versículos 2 al 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hay 3 peligros del que Pedro nos advierte aquí. El primero es servir a la iglesia de mala gana, cuidando de ella no por fuerza. Hay que arrastrarlo a ese hombre para que haga la obra. Dice, no voluntariamente. Esa palabra que se traduce aquí como fuerza significa compulsión. Da la idea de alguien que es forzado a hacer lo que no quiere. Como un recluta reacio, que hace lo que hace porque no tiene escapatoria. Pedro sabía que la labor pastoral tiene muchos sinsabores y que si estos hombres se descuidaban, podían ser atrapados por un espíritu quejoso que tornaría la obra ministerial en una carga insoportable. Por eso es que en Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Fíjense, el autor de Hebreos estaba hablándole a la iglesia y le dice, iglesia, a ustedes no les conviene provocar en sus pastores un espíritu quejoso. Ahora, los pastores mismos deben cuidarse de ese espíritu. ¿Y cuál es el antídoto de ese espíritu quejoso? Y hermanos que se involucran aquí en ir a Vallaguana, el Cruce de las Aguas, Yabonico y otros lugares a predicar, hermanos, hacer la obra del ministerio no es fácil. Y una de las cosas por las que no es fácil el ministerio pastoral es porque no siempre la gente te agradece lo que tú haces. Eso es una realidad. Y uno se mata haciendo las cosas que hace. Y muchas veces de buen corazón, pero muchas veces cuando no recibe una respuesta, comienza un gusanito en el corazón a calcomer el deseo de servir a Cristo. Por eso, mis amados hermanos que están aquí, que predican la palabra en otros lugares, ¿saben cómo ustedes pueden cuidarse de eso? ¿Cuál es el antídoto de ese espíritu quejoso? Un cada vez más profundo amor por el Señor y por las ovejas que Él compró con su sangre. ¿Qué le dice Cristo a Pedro? Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis corderos. Si tú me amas a mí, tienes que amar a aquellos por quienes yo di mi sangre. Pastorea mis corderos. Pero por el otro lado, nosotros los pastores tenemos que mantener una convicción madura y asentada de que Él nos llamó a pastorear ovejas. No importa lo que pase. ¿Qué le dice Pablo a los corintios? A mí me es impuesta necesidad predicar el Evangelio. Si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Si no, la encomienda me ha sido dada, yo no tengo opción. Yo no tengo opción. Dios me llamó a predicar. Y no importa lo que venga, quiero morirme predicando. Esa es la convicción. No por fuerza, voluntariamente. El segundo peligro del que Pedro nos habla aquí es el de servir al Señor por avaricia. Por avaricia. ¿Qué dice Pedro? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La frase ganancia deshonesta significa literalmente avaricia del dinero. Nos habla del hombre que convierte el ministerio en un negocio personal. Eso no solo es indigno de un verdadero siervo de Dios, sino que la Biblia dice que esa es una de las marcas distintivas de los falsos maestros. Una marca distintiva. ¿Qué dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2? Y muchos, hablando de los falsos maestros, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Por avaricia.
¿Cuál es la alternativa opuesta? Servir con ánimo pronto, con sincero deseo. Como bien señala un comentarista, este término habla de celo, de energía, de entusiasmo por un trabajo encomendado. Un entusiasmo que se opone al espíritu calculador de aquellos que solo tienen en mente una recompensa económica. Y en tercer lugar, Pedro nos advierte de tornar el ministerio cristiano en un feudo personal, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, el modelo establecido por nuestro Señor Jesucristo para el liderazgo es un modelo de servicio. De servicio. Los líderes cristianos están llamados a servir, no a dominar. ¿Qué le dice Cristo a los discípulos en Mateo, capítulo 20, cuando ellos estaban discutiendo cuál de ellos iba a sentar a la derecha y cuál a la izquierda? Dice el Señor en Mateo capítulo 20, versículo 25, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el reino de Cristo la posición de liderazgo es una posición de servicio. Sí, los pastores poseen una autoridad delegada por Cristo mismo, pero en vez de enseñorearse sobre el rebaño, más bien son llamados a modelar la palabra que enseñan por medio del ejemplo. No como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. De los líderes de la iglesia no debería decirse lo que Cristo dice de los escribas y fariseos en Mateo capítulo 23. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Todo lo que ellos dicen que guarden, guárdenlo, porque ellos enseñan bien la palabra. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen y no hacen. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Y los pastores no somos perfectos, hermanos. Ustedes no se imaginan con la carga con que muchas veces uno viene a predicar la palabra de Dios. Porque la luz de la palabra ilumina muchas áreas en nuestras propias vidas. Y tenemos que venir a predicar con espíritu de arrepentimiento. No, los pastores no somos perfectos. Pero tiene que haber en nosotros una disposición a no poner una carga sobre los hermanos que nosotros no estamos dispuestos a cargar. Sí, ciertamente el oficio pastoral es un oficio demandante. Cuando nosotros observamos lo que se espera de nosotros en las Escrituras y al mismo tiempo observamos nuestras propias debilidades y limitaciones, nos preguntamos como Pablo, ¿y para esta cosa quién es suficiente? Pero en vez de dejarnos aplastados por el peso de la responsabilidad, Pedro concluye su exhortación con una nota de aliento que veríamos muy brevemente. Habiendo establecido el deber de los pastores y la motivación con que deben llevar a cabo el deber, ahora en el versículo 4 Pedro nos habla de la recompensa prometida a todos aquellos que sean fieles en el cumplimiento del deber. Versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese es uno de los títulos más hermosos que nosotros encontramos en las Escrituras para referirse al Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. En Juan capítulo 10, Cristo mismo dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. En Hebreos capítulo 13, versículo 20, se le llama el gran pastor de las ovejas. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25, se le llama el pastor y obispo de vuestras almas. Pero ahora Pedro le llama el príncipe de los pastores. Recordando una vez más a los pastores que el rebaño que ellos tienen al cuidado suyo es el rebaño de Cristo. Él es el príncipe de los pastores que ha puesto a los pastores a funcionar aquí. Es un rebaño. Y no solo eso, sino que en última instancia es a Él a quien nosotros servimos. Hermanos, nosotros somos siervos de Cristo. Siervos de Cristo. Por lo tanto, debemos esperar nuestra recompensa en su segunda venida. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Los lectores de Pedro estaban muy familiarizados con ese tema de la corona, el premio codiciado en la antigua Grecia en los juegos deportivos. Pero esa corona que se ofrece aquí, a diferencia de aquella, es una corona incorruptible, es una corona que no se marchitará jamás, pero es también una corona de gloria, y muy probablemente se refiere a la honra o reputación de aquellos que sirvieron fielmente al Señor. Conclusión, hermanos, conclusión. 3 aplicaciones prácticas muy breves. En primer lugar, nosotros aprendemos de este pasaje que el Señor nos da el privilegio y la capacidad de servirle en su reino, a pesar de nuestras debilidades y limitaciones. Hermano, ¿quién fue Pedro? ¿No fue Pedro el mismo que negó al Señor la noche antes de la crucifixión? ¿No fue este hombre el que con maldición en un momento de su vida llegó a negar a su Señor Jesucristo? Y aquí lo vemos diciendo, pastores, juntamente con vosotros, apacentad la grey de Dios. ¿Saben de qué nos habla este pasaje, hermano, de restauración? Tal vez tú estás allí sentado pensando, yo he sido tan infiel, he tenido tantos tropiezos en mi vida cristiana, ¿podré yo servir al Señor? Sí, mi amado hermano, tú puedes servir al Señor, porque en Cristo hay perdón, y hay reconciliación, y hay restauración. En segundo lugar, aprendemos también que las dificultades no son obstáculos insalvables para servir al Señor, sino más bien oportunidades a través de las cuales podemos servirle más eficazmente. Estos hermanos estaban en medio de una fuerte persecución, y en unos meses, como ustedes ya saben, las cosas iban a poner peor. ¿Y qué les dice Pedro? ¡Salgan corriendo! ¡Que esto se va a poner peor! No, mis amados hermanos. Cuando viene la tribulación, cuando viene el problema, ahí es que nosotros podemos dar mejor testimonio de la gloria de Dios. Porque precisamente en medio de la debilidad no vamos a hacer las cosas amparados en nuestras propias fuerzas, sino amparados en la de Él. Y cuando hagamos lo que tengamos que hacer y seamos efectivos, toda la gloria será de Cristo. Porque nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. Y finalmente, también aprendemos de este pasaje que independientemente de las dificultades que podamos encontrar en nuestro servicio al Señor, mis amados hermanos, no existe un mayor privilegio que vivir para Cristo y servir a Cristo, cada cual en el lugar que a Él le plazca colocarle. En este mundo caído el oficio pastoral no posee brillo. No posee brillo, pero Cristo se identifica a sí mismo como el príncipe de los pastores y promete recompensar a todos aquellos que le sirvan fielmente en el oficio pastoral. Pero no solo a ellos, sino a todo cristiano que en su lugar se dedique a servir al Señor según los dones que Dios le dio, según las oportunidades que Dios le dio. Mi amado hermano, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo dando lo mejor de tus energías, dando lo mejor de tu tiempo para hacer tesoros en un mundo que está maldito por el pecado. No pierdas tu tiempo, haz tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Vamos a orar. Bendito Rey Salvador, gracias por habernos permitido en esta mañana abrir tu palabra. Gracias por el aliento que ella nos da para seguir haciendo tu obra a pesar de las dificultades. Señor, nada vale más la pena que vivir por Cristo y servir a Cristo. Pero somos débiles, Señor. Somos débiles. Al igual que Pedro, muchas veces nos vemos en la tentación de negar a nuestro Cristo, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra conducta. Perdónanos y danos la gracia que necesitamos para poder servir a nuestro Salvador, esperando aquella recompensa que vendrá con Él cuando Él regrese en gloria. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén.